Ejemplo 3. Gráfico de esferas. El objetivo principal del ejemplo es aprender a graficar figuras geométricas tridimensionales como, por ejemplo, las esferas. Se pide realizar el gráfico de dos esferas en una misma ventana, la primera de radio 5 con centro en el punto 5,5, -5 y la segunda esfera de radio 2 con centro en el punto -4, -6, -4. Vayamos al programa de MATLAB para la resolución. Antes de realizar la gráfica de las esferas, primero tenemos que tener en cuenta lo que se nos está pidiendo. La esfera 1 es de radio 5 y el centro debe estar en el punto 5,5, -5. Y la esfera 2 es de radio 2 y el centro está en -4, -6, -4. Entonces, primero vamos a declarar o vamos a encontrar las coordenadas de una esfera unitaria. ¿Qué es una esfera unitaria? Una esfera unitaria es cuando el radio es igual a 1. Y no solamente el radio es igual a 1, sino el centro es el origen 0,0,0. Entonces lo que voy a realizar es calcular los valores de x, y y z. Igual a sphere. Entonces voy a calcular los valores de x, y y z. X, y, z igual a sphere, entre paréntesis 30, n, he cogido 30 porque simplemente es mayor que 20. Anteriormente habíamos explicado de que como mínimo debíamos tomar n igual a 20, entonces he cogido n igual a 30. Ahora, para realizar la gráfica debo realizar un cambio. Debo hacer que estas coordenadas sean de una esfera de radio 5, entonces debo multiplicar a cada coordenada por 5 y además de ello debo hacer que el centro sea el punto 5,5, -5. De esta manera, surf, entre paréntesis, 5 por x más 5. ¿Por qué más 5? Porque el 5 del centro, correspondiente al valor del eje x, es positivo, entonces voy a sumar 5. Como 5 por y, analizo el centro con respecto al eje y tenemos a 5 positivo, entonces más 5. Y por último 5 por z, analizamos el tercer elemento del centro y tenemos menos 5, entonces voy a realizar una resta, menos 5. Entonces la gráfica será la siguiente. Entonces, como podemos ver, el centro con respecto al eje z, bueno, ahorita no se aprecia, el eje z en el centro está menos 5. Veamos con el eje y, el centro está en 5. Y con respecto al eje x, también el centro está en 5. Primero coloquemos las etiquetas. X label, Y label y Z label. Ahora sí, vemos que en el eje X está en el centro el valor 5. Con respecto a Y tenemos a 5 y visualmente tenemos a Z y en el centro tenemos a menos 5. No solamente se cumple el centro, sino que el radio es 5. Como podemos ver, si el centro está en menos 5 con respecto al eje Z, entonces como superior tenemos a 0 y como inferior tenemos a menos 10. Es decir, que desde el centro al extremo superior hay 5 unidades y con respecto al inferior hay 5 unidades. Entonces se cumple que es una esfera de radio 5. Ahora vamos a graficar la esfera número 2. Para graficar otra esfera debo utilizar el comando hold on. Y ahora grafico con surf, entre paréntesis. Como el radio es 2, entonces debo considerar 2 por x y considero el centro, menos 4. Coma, ahora con respecto a y, 2 por y menos 6
Y por último tengo a 2 por z menos 4. Podemos colocar un título. Esferas. Cerramos. Tenemos que cerrar hold off. Y por último modificamos el axis. Axis igual a equal. Y ahora sí podemos ver las modificaciones. Figure GCF. Y tenemos las dos esferas. Esta es la esfera más pequeña de radio 2 y esta es la esfera de radio 5. Veamos el centro, si se cumple. Visualmente podemos ver que con respecto al eje X, el centro está en menos 4 y con respecto a Z en menos 4. Y ahora veamos con respecto a Y. Con respecto a Y tenemos a menos 6. Entonces el centro de la circunferencia sería menos 4, menos 6, menos 4. Vemos también que se cumple que el radio de la esfera pequeña es igual a 2. Pues el diámetro va desde menos 6 a menos 2. Entonces hemos concluido con el ejemplo número 3.